La semana pasada el pastor estuvo compartiendo la lección 2 y no terminó el último punto, que es el 2.3. Es una advertencia acerca de las falsas enseñanzas. Y la verdad que es importante aprender a cómo reaccionar, a cómo actuar ante estas enseñanzas. Hemos estado viendo la lección 1, la lección 2, la introducción, el desarrollo un poquito del libro de Colosenses. Vamos a terminar hoy con el libro de Colosenses. Vamos a ver el desenlace final. Vamos a ver cómo nos advierte sobre las falsas enseñanzas. Y luego vamos a ver en la lección 3 cómo nos va a dar ciertas indicaciones y cómo concluye el mensaje hacia los miembros de la iglesia de Colosas. Y la verdad que comienza este punto último, la advertencia ante las falsas enseñanzas, haciéndonos entender y ver cómo en algunas ocasiones esos cristianos inmaduros o que no han crecido lo suficiente en la fe, les puede llegar a causar estragos en su caminar con Dios. Y entonces cuando vienen las falsas enseñanzas, cuando vienen las dudas, cuando viene la incertidumbre, es ahí donde Pablo nos dice que tenemos que hacer algo. Y es andar en Cristo. Sencillo, simple. Que Cristo sea la guía. Que Cristo sea el camino. Que Cristo sea el espejo a seguir. Que las huellas de Cristo sean los siguientes pasos a dar. Sencillo, básico. Eso lo hacía Cristo, entonces lo podemos hacer. Eso lo dijo Jesús, entonces lo podemos hacer. Que eso Jesús no lo dijo, que eso Jesús no lo enseñó. Sencillo, basura. Y entonces nos dice básicamente y utiliza 3 analogías diferentes. Y es que tenemos que estar arraigados a Cristo. Y hace una analogía sobre la biología, sobre la flora. Esas raíces que profundizan y entran hasta lo más profundo para coger los nutrientes del agua, de la tierra. Y tú y yo tenemos que estar juntamente con Cristo de esa manera, arraigados. A la vez que tenemos que estar, dice, sobreedificados, ¿en quién? En Él. Paso tras paso, ladrillo tras ladrillo, haciendo lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó. Y dice, confirmados en la fe. ¿En la fe de quién? La fe de Cristo. En lo que hizo Cristo, en lo que enseñó Cristo. Y es entonces cuando nos dice aquí, donde vienen las dudas, donde viene la incertidumbre, cuando a veces la falsa enseñanza, o incluso, ya no la falsa enseñanza, sino personas que enseñando o predicando se equivocan sin mala fe. Tenemos que aprender a hacer algo. Y es a no simplemente contentarnos con lo que nos dicen o nos enseñan, sino a no depender de la sabiduría de otros, no depender de las filosofías de otros, sino a conocerlo a Él. Decía Karl Barth. Karl Barth fue un teólogo súper famoso, de los más representantes de este último tiempo. Karl Barth decía que tenemos que tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. ¿Para qué? Para conocer cuáles son los movimientos de esta sociedad. Para saber cuáles son las filosofías de esta sociedad. Para conocer no solamente lo actual, sino también lo pasado. Y es entonces cuando tú conoces la realidad de la sociedad, cuando tú conoces de dónde vienen, tú también conoces probablemente hacia dónde te van a querer llevar.
Pero si conoces la Biblia y conoces el pasado y la actualidad, es muy difícil que te puedan engañar, porque conoces la palabra de Dios y conoces donde ellos meten la pata y hacia donde te quieren llevar. Entonces, hagamos lo que hacía Calvar. Biblia en una mano, periódico en la otra, y sigamos el ejemplo de Jesús. Andemos juntamente con Cristo. Y es entonces donde tenemos que abrazar, tenemos que cogernos a lo que Cristo nos ha dejado. ¿Por qué? Dice aquí 4 puntos sencillos. Dios está sobre todo. La supremacía de Cristo. No hay nada como Cristo. No hay nada que se le compare a Cristo. Él es el mayor de entre todos nosotros como hijos, pero es que Él es Dios mismo. Dios no solamente está sobre todos, sino que dice punto 2, Él es suficiente. La suficiencia que encontramos en Cristo, porque en Cristo Él lo llena todo. Nos encontramos la plenitud. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él llena todo vacío, toda desesperanza. En Él encontramos la suficiencia. Y encontramos no solamente que Cristo es el mayor de todos, no solamente encontramos la suficiencia y la plenitud en Cristo, sino que esto es con un propósito. Y el propósito es ser apartados, santificados para Él. Tú y yo tenemos que tener la intención, la determinación de vivir como Cristo, seguir los pasos de Cristo, pero con una finalidad: ser como Él, apartados, santificados, que tu vida y mi vida sea santa para el último paso, que es encontrar la salvación. Dice aquí, cuando vienen, en resumen, esta última parte, 2.3 de la lección de la semana pasada, cuando vienen las falsas enseñanzas, cuando vienen las doctrinas que no están correctas, ¿qué hay que hacer? Andar juntamente con Cristo. Lo que Cristo enseñó, eso lo creo. Lo que Cristo no enseñó, eso no lo creo. Pero para poderlo distinguir, ¿qué es lo que tengo que conocer? La palabra de Dios. Indispensable. No me basta con lo que me predican, no me bastan con lo que me dicen en casa, en lo secreto, cerrada la puerta, palabra de Dios. Y es ahí donde encontraremos y nos daremos cuenta de que Dios, Jesús, está sobre todo, que Él es suficiente, y eso nos va a hacer cada día más santos y con el propósito final de ser salvos. Y termina la lección número 2 con una advertencia a resistir todo sustituto, cualquier cosa que aparezca como queriendo ser algo mayor que Jesús, resístelo. Y aparentemente nos habla de dos puntos, nos habla del legalismo y nos habla del ascetismo. Cuando habla del legalismo, está hablando de aquellas personas que siguen normas y dogmas humanos, dejando la doctrina real de la palabra de Dios y se convierten simplemente en cumplidores de normas. Los vemos en los fariseos, lo vemos en los saduceos, pero es que lo vemos en un montón de iglesias, lamentablemente también. No nos dejemos llevar por el cumplimiento de normas, no nos dejemos llevar por el agradar a los demás, porque a quien tenemos que agradar es a Dios solamente. No nos dejemos llevar por el legalismo. Segundo, no nos dejemos llevar tampoco por el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es aquel que entiende el dolor y el sufrimiento como lo bueno y agradable ante los ojos de Dios. Sí es verdad que probablemente si obedeces la palabra de Dios, en algún momento habrá dolor, sufrimiento, ya lo dijo Él.
y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero esa no tiene que ser la tónica y la filosofía de vida. Esa no tiene que ser mi motivación. Mi motivación no tiene que ser el pasarlo mal. Mi motivación no tiene que ser, habéis visto, ¿no? Las procesiones que se van dando latigazos y demás. Es el entendimiento dañino del ascetismo dentro de la religión. El dolor y el sufrimiento es parte de la vida, pero no es mi filosofía de vida. Y ahí terminaría, pero yo le he añadido un tercer punto. El tercer punto es, tampoco te dejes llevar por lo súper espiritual. Aquel movimiento donde todo es fuego, donde todo es poder, donde todo es gloria. Porque tampoco es verdad. Ni todo es dolor y sufrimiento, pero tampoco todo es victoria y poder y regocijo y prosperidad. La vida es vida. Y tu vida no es mejor ni peor. Tu vida es tu vida y es normal. Y tiene momentos altos y bajos. Momentos donde se parece al ascetismo y momentos donde se parece a la prosperidad porque Dios aparece y soluciona problemas, sanidades, milagros, provisión financiera, porque Dios sigue siendo Dios. Pero es que no es ni un punto ni es el otro. Es simplemente buscar andar las huellas de Cristo, seguir las huellas de Cristo y hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer y vivir como Él dijo que teníamos que vivir. ¿Sí? Cuando vengan dudas, cuando venga incertidumbre, cuando venga mala enseñanza, cuando vengan falsas doctrinas, no busquen nada más que seguir las huellas de Cristo. Si sigues a Cristo, estás en el camino correcto. ¿Amén? Terminando la lección número 2, comenzamos la lección número 3. Lección número 3 es mucho más práctica, mucho más sencilla, mucho más dinámica, ya que el título te lo va a decir todo. ¿Cómo deben vivir los cristianos? Del día a día. ¿Cómo tienen que vivir los cristianos? Y la verdad que habéis escuchado el dicho ese de lo que hablas es porque lo piensas. ¿Sí, no? Pero lo que vives es porque lo crees. Y entonces yo me paro a pensar y digo, tu estilo de vida, tu día a día, tu realidad, tendría que hablar de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cómo deben vivir los cristianos? En base a lo que Dios ya ha hecho en mí, en base a lo que creo, en base a su palabra. ¿Sí o no? Ahora, la realidad puede ser diferente. Pero esa es la teoría y eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Cómo deberían vivir los cristianos? Deberían vivir en base a la palabra de Dios. Porque si no es así, puede ser o que no creas tanto en Dios como crees, como tú piensas, o que no conoces a Dios como debes. Y es entonces cuando entramos en un conflicto personal y tenemos que tomar una decisión. Si determinarnos por vivir a nuestra manera o vivir como Dios espera de nosotros. Pero entrando en la lección, comienza Colosenses de una manera mucho más doctrinal, de una manera mucho más teológica, marcando pautas, marcando enseñanzas y yendo en contra de las falsas enseñanzas. Pero aquí en el capítulo 3 y 4, que es lo que vamos a tratar en la tarde de hoy, entra en un estilo de vida, entra en la parte pragmática o diaria del cristiano. Y es aquí donde vamos a ver que no se conforma con que creas en Jesús, Pablo, no se conforma con que conozcas cuáles son las verdades, sino que lo que Pablo está queriendo es que los colosenses, y en este caso también tú y yo, es que evidenciemos con nuestra forma de vivir,
con nuestra forma de entender la vida, con nuestro testimonio, con nuestro carácter, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de tratar a los demás, que Dios ha hecho algo en nosotros. Y vamos a tratarlo desde 3 perspectivas diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver el trato con los demás, es decir, las relaciones interpersonales. Vamos a ver el trato dentro de casa, dentro del hogar. Y luego también vamos a ver el trato con la gente del trabajo. Y por último veremos las indicaciones, observaciones y lecciones finales que nos da Pablo en el capítulo 4 de Colosenses. Pero comenzando por el principio, viviendo la vida centrada en Cristo en las relaciones con los demás. Y es aquí donde nos explica el libro una historia, donde dice que Jaime, un recién convertido, está queriendo tomar decisiones de cambio, está queriendo ser más conforme a lo que Dios espera, pero se encuentra que los amigos le tiran y lo quieren llevar a su antigua vida, a su forma de vivir como era antes, pues a las malas palabras, a los malos vicios, a los malos hábitos. Mientras que los cristianos que están aquí en la otra esquina le están diciendo, no hagas eso, no ves que aquello no está bien, no ves que aquello... Pero tienes que hacer esto de aquí. Entonces, no me encuentro cómodo con esta gente de aquí, pero es que tampoco me encuentro cómodo con esta gente de aquí. Y estoy aquí en medio, en tierra de nadie, viviendo un sinsentido, viviendo una presión social por allí, una presión social por allá, porque ya no me encuentro a gusto con este grupo, pero es que esta gente no para de ponerme presión. Y se encuentra Jaime ahí en tierra de nadie. Pero vamos a ser sinceros, Jaime podría ser tú, ¿no? Jaime a veces no se llama Jaime, sino que se llama Abel, ¿eh? Y la verdad que tenemos que encontrar la solución a esa presión social, eclesial, de amistades. Y la pura realidad, que la pregunta es una, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Porque vivirlo, si no lo has vivido, lo vas a vivir. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer en este caso? Pues la respuesta está en Colosenses 3, del 1 al 17. Y te va a dar 3 principios, Pablo. 3 principios sencillos, prácticos, para el día a día, para tu realidad. Y el primer consejo es, identifícate completamente, y es esencial ese completamente. Identifícate completamente con la muerte, resurrección, sepultura y resurrección de Cristo. Segundo consejo es, cambia de ropa. Luego veremos por qué. Y el tercero es, todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Y dice el primer consejo, identifícate completamente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y es muy importante el identifícate. Cuando hablamos de identifícate, estamos hablando de identidad, ¿verdad? La identidad es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo soy. Puedo estar equivocado o no, pero es lo que yo siento y lo que yo soy. Entonces yo tengo que identificarme, que creer completamente, sin lugar a duda, sin lugar a fallo. ¿Cuál es nuestra creencia? Muerte, sepultura, resurrección, ascensión, y que Jesús a día de hoy está a la diestra del Padre. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo todos? Muerte, sepultura y resurrección con una finalidad. ¿Cuál es?
salvación. ¿Cuál es tu creencia? Que Jesús, siendo Dios, vino a la tierra, vivió en santidad todos los años que aquí vivió. Finalmente murió en una cruz, lo sepultaron, resucitó al tercer día. Estuvo un tiempo con cuerpo glorificado, ascendió a los cielos y a día de hoy está a la diestra del Padre. ¿Eso es lo que crees o no? Y si no es lo que crees, eso es lo que creemos aquí en la iglesia. Pues, si tú te identificas con eso, si tú haces tuyo eso, si tú eres eso, por consecuencia, inmediatamente, lo que no es de Cristo, lo que no está conforme al corazón de Dios, se tiene que ir de tu vida, ya, fuera. Pero no es automático. Tú tienes que querer, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que determinarte a identificarte plenamente, completamente con Cristo. Y ese es nuestro estilo de vida, o debería ser nuestro estilo de vida. Identificarte completamente con Cristo. Porque si no, ¿qué pasa? Si tú vienes a la iglesia, levantas tus manos, lloras los domingos, pero sales de aquí, y vamos a ser sinceros, o te enciendes el cigarro, luego llegas a casa, le echas al partido de las 12 una apuesta, luego el lunes te levantas a trabajar, te vas con los amigos, después de trabajar te echas unas cuantas cervezas, te pones un poco de aquella manera, llegas a casa, como te has puesto de aquella manera, a tu mujer ni le hablas, o si eres mujer a tu marido le pones la cara de limón exprimido, como dice Moisés. Y continúas en una rutina donde no aparece Dios solamente, Dios aparece el domingo aquí, donde el Señor se manifiesta, obra, trata, ministra. Me siento mal, lloro, pero el lunes vuelvo a la misma rutina. Eso genera en Dios y los que le servimos ira. Ira. Se enfada. Pero no lo demuestra de forma en tu vida. Pero Dios sí es verdad. Se entristece contigo. No puedes soportar esa dualidad. No puedes soportar esa falta de respeto, esa irreverencia, porque Dios es santo. Y si es santo, no está con el pecado. Si tú de verdad te identificas con Cristo, tu vida, por consecuencia, cambia. Y cuando de verdad cambia, cuando de verdad te identificas con Cristo, hay victoria y libertad. Puede haber un proceso largo hasta la victoria y la libertad, pero hay victoria y libertad. Identificarse, hacer lo que viene de Cristo, creer en lo que viene de parte de Dios, tener como valores y principios la palabra de Dios en tu vida, que en tu mente y en tu corazón esté basado, esté fundamentado en la palabra de Dios, creyendo que Jesús, como dice en Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida, y que el camino a seguir, que los pasos a seguir, que el ejemplo a seguir es Jesús. Si tú te identificas con eso, tú estás viviendo como los cristianos. Podríamos resumir toda esta lección en cómo deben vivir los cristianos como Cristo, pero tenemos que hacerlo un poquito más extenso. Si tú te identificas con Jesús en la totalidad de su mensaje, entendiendo que hay que dejar atrás el pecado, entendiendo que hay que dejar atrás la vida antigua y comenzar un proceso de cambio hacia lo que Dios ha preparado y tratado, y que eso te va a conllevar sacrificio, estás en el buen camino.
Ahora, yo te quiero hablar de ese momento en el que Jaime, dice la historia, se llama Jaime, se encuentra. Si no te has encontrado en ese momento, en algún momento puede que te encuentres. Donde la presión social, donde la presión eclesial, donde la presión familiar pueda que aparezca y tú tienes que tomar una decisión. Y la pura realidad es que hay 3 decisiones a tomar. Puedes dejar el evangelio y decir, mira, sabes que te digo que esto es demasiado complicado para mí. Al infierno de cabeza y se acabó. Puedes decir, mira, nos lo tomamos con filosofía. Yo voy al culto cuando puedo. Depende mi horario, depende la familia, depende los acontecimientos, bodas, tal. Pues yo voy haciendo. Yo creo en Dios. Y Dios está presente en mi vida. Y vives un evangelio, yo le llamaría light. O dices, mira, me da igual lo que digan, me da igual lo que piensen de mí. Este es el evangelio y esto es lo que hay que vivir. ¿Sabéis qué? En situaciones cruciales, decisiones cruciales. En momentos de vital importancia, decisiones de vital importancia. Y si tú estás aquí hoy, es porque crees y entiendes que Jesús es el Señor, que Él vino, se hizo hombre, siendo Dios, murió en una cruz, resucitó y te ofrece salvación. Yo creo que no hay otra alternativa. Hay tres opciones, pero yo creo que para ti y para mí no hay otra alternativa. Que decir, mira, digan lo que digan, piensen lo que piensen. Es que me da igual. Dios es lo primero. Sí, es verdad que lo segundo es la familia o debería serlo, pero es que Dios sigue siendo lo primero. Es verdad que los amigos y el trabajo es muy importante, pero es que Dios es lo primero. Y si Dios es lo primero, en tu vida debe entenderse y verse que de verdad Dios es lo primero. Por desgracia hemos visto gente que ha estado en la iglesia y no ha sabido gestionar ese encontronazo con la realidad. Y a mí personalmente, me han dicho en una consejería, me voy al mundo porque quiero. Y ya Satanás me comerá con sus cuernos. A mí me han dicho, tal cual. Otro chico que servía y que predicaba. En un momento dado, Satanás le cegó el entendimiento. A mí me dijo, leo más filosofía que la Biblia, porque en la filosofía encuentro la verdad. De cabeza. Pero ¿sabéis qué? Por lo menos han tomado una decisión. Los que están aquí son los que yo no termino de entender. Porque lo pasan fatal. Lo tienen que pasar por fatal. Un remordimiento constante. Y yo no te digo que ser cristiano sea ser perfecto, pero dice la palabra que nos analicemos todos y que el que se crea un santo que mire que no caiga. Pero es verdad que por muy santos o por muy predicadores o por muy líderes o pastores que seamos, tenemos que analizarnos. Tenemos que ver si estamos completamente como Dios espera. Si estamos haciendo las cosas en orden para Dios y para con los hombres. Porque aquí en España hay ciertas leyes y las leyes hay que cumplirlas. No basta con levantar las manos y ser muy santo aquí dentro. Tenemos que ser de testimonio y ejemplo a los demás. Y yo no sé si alguno puede que se ofenda, pero
Pero hay que pagar hipoteca y alquiler. Hay que pagar la luz y el agua. Hay que trabajar. Y el que trabaje por su cuenta propia tiene que pagar el autónomo. Y el que no tiene que tributar en la seguridad social. Y cosas así, del día a día. ¿Cómo viven los cristianos? Los cristianos debemos vivir así, en orden. Siendo ejemplo. En conducta, en palabra, en pureza, en fe. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. Ejemplo, testimonio. ¿Sigo los pasos de Jesús? ¿Jesús estaba en orden? Sí. Estemos nosotros en orden en todas las áreas. Todas. Cuando digo todas, en el hebreo y griego, cuando se dice todas, en el español se traduce, ¿sabéis cómo? Como todas. Es así de sencillo. Os lo prometo. Esto al final y al cabo viene a ser como un ejercicio de los Juegos Olímpicos. El otro día veía yo una entrevista a Gervasio de Fer. Era un saltador de gimnasia y la verdad que es impresionante las piruetas y vueltas que hace en el aire y cae y que hace pum. Hago yo la cuarta parte y parece que me bebí un bar entero. Impresionante, una concentración, un saber estar. Pero, ¿sabéis? Para llegar un día de un año, de cierta hora, y tener que hacer un salto. Y hacerlo perfectamente. Eso requiere de sacrificio, de esfuerzo, de entrega. Pero eso previo. Y en el momento de una concentración máxima. Decía que él, mientras estaba segundos antes de correr para hacer el salto, estaba en su mente recorriendo cada uno de los gestos que iba a hacer en el momento del salto. Una concentración máxima en hacerlo bien, en llegar a la meta. Tú y yo tenemos un propósito, tenemos una meta. Ser como Jesús, vivir como Jesús. Tú y yo tenemos que tener una concentración máxima. Porque tu carne te tira. Y tú tienes que tener una concentración máxima en vivir en santidad, en el objetivo, en la meta, ahí. Yo, ser como Jesús. Ser como Jesús. Y eso te va a llevar un sacrificio, un esfuerzo y una entrega en todo lo que te queda de vida, porque la meta está en la muerte. Aquí nadie quiere llegar a la muerte, ahí a la meta hoy, ¿eh? Pues entonces, si no quieres llegar a la meta, lo que te queda de vida, vívelo concentrado en que cuando llegue el momento, estés en el camino correcto. Y esto es muy sencillo. Disciplina, entrega, sacrificio, concentración. ¿Quieres vivir como Jesús vivió? Conoce a Jesús y esfuérzate al máximo. Porque fácil no va a ser el camino. Pero si tú te esfuerzas, venga lo que venga, créeme, si la meta está allí, vas a llegar a la meta. ¿Sí? Primer punto, identifícate completamente en todas las áreas con Cristo. Segundo consejo, cambia de ropa. Solamente los cristianos pueden vestir de Dior, de Versace y de Balenciaga. No, menos mal que no. Cambia de ropa. ¿Qué quiere decir esto? En tu vida hay cosas que van a tener que ser quitadas. Pero hay otras que tienen que ser añadidas. Y cuando tú ves a una persona por primera vez, lo primero que ves, ¿qué es? Sí, la cara, el cuerpo, sí, pero tú lo que ves es ropa. La ropa en cierta manera es
la imagen, la primera vista que tú ves de una persona. Es un simbolismo, es una forma de hablar. Cambia tus vestidos, cambia tu imagen. Y hay cosas de tu imagen que hay que quitar. Hay que quitar, por ejemplo, dice aquí, el pecado sexual. Y lo resume en 5 puntos: inmoralidad sexual, impureza, lujurio, deseos malvados, avaricia. El pecado sexual en su plenitud tiene que estar fuera de nuestras vidas. Aquel que es casado solamente con su mujer y con su marido, y aquel que no es casado con nadie. Y se acabó. Lujuria, deseo un deseo descontrolado. Deseos malvados y avaricia. Son cosas que no pueden estar en la vida de un cristiano. Tiene que haber cierto dominio propio sobre nuestros deseos, sobre lo que nace de nosotros. Dios, entre tantos dones que nos ha podido dar, dice que nos ha dado dominio propio, templanza, control de nosotros mismos. Tenemos que ejercerlo. Tenemos que trabajarlo. Que no es fácil, claro que no. Es más fácil dar rienda suelta a los deseos. Ser como animales instintivos, movernos por estímulos. Claro que sí, es mucho más fácil. Hay un trabajo, hay un sacrificio en el control de lo que me apetece en el momento. Sí, claro que sí. Pero Dios lo está esperando de ti. Dios está esperando de ti en el área sexual, pureza. No hay más. Pureza. Dios está esperando de ti en tu actitud, en tus palabras, en tu carácter, santidad. Ira, enojo, malicia, calumnia, palabras deshonestas, mentiras. Y a veces las mentiras las vemos como algo que no pasa nada. Yo luego me arrepiento. Bueno, si te tienes que arrepentir es porque has pecado. Sencillo. Palabras deshonestas, palabras fuera de lugar. Pero ya no estamos hablando y a lo mejor me estoy poniendo quizás demasiado exigente. Ya no solamente son las palabras, los tacos, palabras feas. No, palabras malsonantes. ¿Tú te imaginas a Jesús? Es que no lo voy a decir aquí. ¿Te imaginas a Jesús diciendo ciertas palabras? Ciertas palabras. Por las que tengan a la mente, pues esas tampoco las puedes decir tú. O no las deberíamos decir tú y yo. Santidad. Completamente, íntegramente. Ira, enojo, no saber controlar nuestros sentimientos ni nuestras emociones. Dios no espera eso. Claro que te puedes enfadar. Claro que puedes cabrearte. Sí, claro, a ver, tenemos emociones, no somos de piedra. Pero hay que saber controlar el momento. Hay que saber controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y continúa diciendo algunas de las cosas que tenemos que añadir. Y dice: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, perdón, amor, paz, agradecimiento, palabra de Dios, generosidad y un corazón lleno de alabanza. Todo esto lo tenemos. Y esto yo personalmente, me lo he imaginado. Yo es que, claro, yo jugaba mucho a la consola cuando tenía 13, 14 años. Y hay un juego que se llama el Pro Evolution, y es un juego de fútbol. Y según si estaban en forma o no estaban en forma, te salía una flechita al lado. Para arriba, para el medio, para abajo. Y digo, vale, sí, ahora todo el mundo va a decir que
Sí, claro que tienen amor, claro que perdonan, claro que son humildes. Vale, pero una cosa es que tengas la característica y otra es que lo tengas así verde para arriba. Dios espera de ti que la flechita esté para arriba. O sea, no solamente que tengas la característica, sino que la estés ejecutando y que la tengas presente en tu vida. Tenemos que ser misericordiosos. Cuando habla de la misericordia, está hablando de la miseria y cardio, está hablando de un corazón miserable, un corazón entregado, un corazón dado a los demás. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de esa actitud cercana, amistosa, agradable. Vamos a ser sinceros, si somos ogros, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio de Cristo? Si nadie quiere estar a tu lado, ¿qué Jesús estás presentando? ¿Estamos siendo humildes? El otro día veía un vídeo de Dante Gebel donde decía que a veces en la iglesia tenemos el concepto equivocado. Y venimos a la iglesia porque aquí estamos los santos, los escogidos por Dios. Mientras que el concepto real de la iglesia es un hospital. Es un hospital para recuperar a aquellos que no están en condiciones. Y una vez estén en condiciones, sigan recuperando y ayudando a otros a ponerse en condiciones. Y cuando digo condiciones, estoy hablando de santidad. Gente que no está en santidad. La iglesia es, todo aquel que no viva en santidad tiene que venir a la iglesia. Debe venir a la iglesia. Porque es el lugar donde se le va a ayudar a vivir en santidad. No es el lugar donde, madre mía, ese ayer lo vi el otro día que más. Eso no tiene que ser la iglesia. Y a veces es la iglesia. La iglesia es, cuando ves eso, decirle, hermano, con todo tu morro, con toda tu cara. Eso a Dios no le gusta, hombre. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es misericordia, corazón entregado, corazón dado. ¿Para qué? Para que el plan y el propósito que Dios tiene, no solamente contigo, sino con todos aquellos que están cerca de ti, se pueda desarrollar y cumplir. Dios no espera que te salves. Dios espera que una vez te salves, salves a otros. Dios cuenta contigo. No para que te salves y verte la cara en el cielo, que también, sino que espera que aquí en la tierra, mientras estés aquí, puedas llevar a cabo la gran comisión y acercar a Dios todos aquellos que te vas a encontrar por la calle. ¿Amén o no amén? Hay cosas que tenemos, ropa que hay que quitar y ropa que hay que añadir. Pero en resumen, cuando hablamos de cambiar de ropa, yo te lo quiero resumir en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, carácter. Carácter. Tú te tienes que quitar cierto carácter o ciertas cualidades para ser el hombre y la mujer que Dios espera que seas. No es más, no es menos que carácter, un saber estar, un saber llevar a cabo el plan y el propósito de Dios, no desde la soberbia, no desde el ascetismo, sino con carácter. Amor, tenemos que dar amor. Dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor los unos con los otros. Si tú no amas, si tú no muestras amor, tú no estás mostrando a Cristo. Y si no muestras a Cristo, no muestras a Dios. Paz, paciencia, gozo. ¿Cuántos tienen el gozo de salvación? Podemos estar pasando las 1001. Podemos estar pasando un valle de sombra y de muerte. Pero no temeré, ¿por qué? Porque yo sé que tú estás conmigo.
paz. Y la paz es ese algo tan interno y tan personal que yo personalmente, o sea, muchas veces me decía, me dice Gina, pero ¿cómo lo sabes? ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha dicho algo sobre cualquier circunstancia o decisión a tomar? No, hombre, tampoco me ha dicho, no he escuchado su voz audiblemente, no ha venido aquí un ángel pero tengo paz. Estoy convencido, ¿no? Mientras que otras veces hay una intranquilidad, algo aquí que dices tú, ¿qué habré comido hoy? Esa paz solamente Dios la da. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dominio propio, templanza. ¿Cuántos tenemos que aprender a ser más controlados, menos impulsivos? Y por último dice, llevar toda nuestra actividad, todas nuestras acciones en el nombre de Cristo, como si fuesen para Dios. Y el libro lo explicaba de una manera muy sencilla. Y dice, ¿habéis visto en algún momento en los Oscars o cuando un jugador de fútbol se le da un premio, se pone aquí detrás del atril y hace, quiero agradecer a mi padre, a mi madre, a todos aquellos que han estado conmigo y me han inspirado y ayudado a seguir trabajando? Vale, todos tenemos la idea, ¿no? Pues, ¿quién es el que te inspira para vivir? ¿Qué es lo que te inspira, te motiva, te ilusiona, te motiva para seguir caminando día tras día? Mira, yo solamente te voy a hablar de una persona así al azar, ¿vale? Jesús vivió en santidad, murió siendo inocente, resucitó al tercer día con un propósito, darte salvación. Creo que es suficiente como para poder ser la inspiración que necesitas, como para ser la motivación para que día tras día, no te digo seas santo, sino intentes vivir en santidad. Y el día que te equivoques, puedas decir, Señor, perdóname, quiero continuar intentándolo. Si no es cuestión de tener una aureola aquí y enseñarle a todo el mundo lo mucho que sabes y lo santo que eres. No, es que eso es mentira. Así que ni tú eres santo ni yo soy santo. Intentemos vivir en santidad. Y ese tiene que ser nuestro propósito. Y esa tiene que ser nuestra inspiración. Jesús. Porque Jesús lo dio todo. Lo dio todo por ti. Perdió su vida para poder ganar la tuya. Ahora es el tiempo de que tú inviertas tu vida, tu tiempo aquí en la tierra para ganar. No la salvación, porque la salvación ya está dada, pero sí ganar el contentamiento de aquel que lo dio todo por ti. Yo creo que Jesús es la inspiración suficiente. Y todo lo que hagamos, que lo hagamos como para Él. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Y dice en el segundo punto de esta tercera lección, hemos dicho que hay 3 áreas en las que tocar: la relación con los demás, la relación en el hogar y la relación en el trabajo. Hemos visto en la relación con los demás cómo actuar. Hemos visto que tenemos que actuar dejando malos hábitos,
adquiriendo el carácter de Jesús, siguiendo los pasos de Jesús, siendo más como Él espera de nosotros, cómo vivir como cristianos, siendo más como Cristo. Pero eso es la relación con los demás. Ahora, en la relación en casa, en el hogar, ¿cómo tiene que ser mi vida centrada en Cristo? Donde nadie me ve, como dice el salmista, Alejandro Sanz. Dice, es más fácil vivir el Evangelio en el trabajo que en casa. ¿A cuántos le pasa eso? Es más fácil vivir el Evangelio cuando no hay nadie de la familia cerca que cuando está mi mujer al lado. ¿A cuántos le pasa? No levantéis la mano que... Vamos a ser sinceros, es la pura realidad. ¿Por qué? Porque tú en casa, en tu zona de confort, que es tu casa, hombre, donde tú eres de verdad, tú ahí bajas las defensas, bajas la guardia. Y ahí sale lo más bonito de todo. Sale lo oscuro de tu carácter. Sale lo que no sale en la iglesia. Sale lo que no sale con tu jefe. Sale lo que no sale con el cliente. Pero a tu mujer o al niño, o el niño al padre, sí sale, ahí sí sale. Ahí sí sale. Y entonces, al bajar la guardia, nuestro testimonio quizá no es del todo bueno. No es en todo lugar, en todo momento. Y Dios está esperando de ti y de mí que tengamos testimonio, que seamos de ejemplo. Primero, ¿dónde? Es que ya no es que hay que ser de testimonio fuera, no, hay que ser de testimonio primero, casa. Dice en Timoteo Pablo que primero tiene que ser pastor. Esto es para los pastores, pero bueno, el cristiano, el pastor tiene que ser pastor de su casa y luego pastor de los demás. Vale, pues el cristiano tiene que ser cristiano en su casa y luego cristiano fuera. ¿Por qué? Pues es esencial. Si tú en lo secreto, donde nadie te ve, no eres muy cristiano, permíteme que te diga que cuando la gente te ve, sigues sin ser muy cristiano. Tenemos que tener a Jesús mucho más presente en nuestro día a día. Tenemos que tener mucho más presente la pureza, la santidad que Dios demanda de ti y de mí. Y es que en Cristo encontramos un nuevo concepto de lo que es el amor, de lo que es la sumisión, de lo que es el trato dentro de casa. Y esto viene infundado por las antiguas maneras de hacer matrimonio. Antiguamente, o en el siglo I y hacia atrás, la manera de concertar matrimonios era, de hacer un matrimonio era concertarlo previamente basado en intereses económicos, personales, donde la mujer solamente tenía una función y era reproducirse y dar los máximos hijos posibles. Si es varón, para que trabaje en el campo y traiga alimento. Si es mujer, criarla para que nos den pues una buena dote y demás. Y esa era la finalidad. Entonces, es aquí donde Pablo aparece cambiando el concepto del matrimonio y basándolo en el amor y sumisión, pero un concepto nuevo de sumisión donde no me someto al hombre porque es superior que yo, no me someto al hombre porque
yo soy su propiedad, porque este era el concepto, era un mueble en la casa, la mujer. Me someto porque lo amo y buscamos el bien común. Entonces, y esto es un tema complicado, tema que hay que tener cuidado, y más en estos tiempos, todo lo que tiene que ver la relación interpersonal o de géneros masculino, femenino, hay que tener cierto tacto. Y la verdad que tenemos que tratar este tema intentando excluir, quitar de nuestra mente cultura, tradición y no querer mezclar lo que dice la Biblia con lo que a mí me han enseñado. A la vez que a la hora de leer la Biblia hay que leerla entendiendo su cultura y entendiendo su tradición. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo no debo añadirle lo que viene de mí a la Biblia, pero yo sí tengo que entender a ese hombre que estuvo escribiendo en el siglo I, cuál era su cultura y cuál era su tradición. Porque si no me estoy dejando cosas y no las voy a entender bien. Y es aquí donde, entendiendo la cultura de los matrimonios concertados, las tradiciones del siglo I, que era un matrimonio simplemente por interés, es aquí donde aparece el amor. Donde la mujer tiene que amar a su marido y el marido tiene que amar a su mujer. No tiene que protegerla, porque las funciones antes eran protección y techo. Y la mujer lo que aportaba era reproducción. Ya no es reproducción, techo y protección, sino que ahora el propósito del matrimonio es amor. El porqué del matrimonio es amor. Y esto lo puedes ver perfectamente en una pareja enamorada, donde el enamorado 1 trabaja por la felicidad del enamorado 2 y el enamorado 2 trabaja por la felicidad del enamorado 1. Y entonces cuando eso se hace por amor y yo miro por ti y tú miras por mí, ambos nos sentimos amados, ambos nos sentimos realizados, ambos somos felices. Y eso es lo que Dios está buscando en este capítulo, en esta parte del capítulo. Está buscando que entiendan los matrimonios que el amor y la sumisión va a ser el salvavidas para cualquier circunstancia. Donde el buscar el beneficio del otro va a aportar una felicidad y va a generar un bienestar que va a trabajar en pos del propósito que Dios tiene con el matrimonio. Y la sumisión ya no va a ser una sumisión jerárquica, sino va a ser una sumisión donde sí es verdad que la Biblia habla de que el hombre es cabeza, pero ¿cuántas veces hemos hablado vale, sí, el hombre es cabeza y yo consulto con mi mujer y mi mujer tiene voz, tiene voto, pero si no llegamos a un acuerdo, lo que yo diga. Esto tampoco es bíblico. Si mi mujer y yo no estamos de acuerdo, lo que yo diga. Pues no termina de ser muy bíblico. Lo bíblico es que si tú y tu mujer no estáis de acuerdo, busquéis a Dios y Dios diga. Y esto, trasladándolo a un hecho que yo conozco en una iglesia,
en una ocasión tenían que tomar una decisión muy importante en la iglesia. Cuando digo muy importante, era muy importante. Y se hicieron unas votaciones. Y claro, la diferencia era mínima entre los votos de la iglesia. Vamos a poner 103 votos a favor, 99 en contra. Ostras, es muy poca la diferencia como para una decisión tan importante. Oraron. Señor, si es tu voluntad, que haya un porcentaje mucho mayor, porque tampoco queremos movernos por la voluntad de hombres, sino queremos hacer lo que tú quieras. Vuelven a hacer una votación y sale el mismo porcentaje. Y es entonces cuando el pastor dice, mira, si es verdad que ha ganado una de las dos decisiones 2 veces, pero sinceramente no creo que esa sea la voluntad de Dios. Porque no puede ser que todos, habiendo orado al mismo Dios, haya dicho cosas diferentes. Y aquí me encuentro en algo similar dentro del matrimonio. Si los dos oran al mismo Dios, el mismo Dios va a decir lo mismo. Entonces, no es que el hombre y la mujer se tengan que someter el uno al otro porque uno es mayor que el otro, sino se someten a Dios, al que no hay otro como Él, buscando lo que Él dice. Y de esa manera, seguro que no hay error. ¿Sí, Diego? Exactamente. Yo creo que ahí sería bueno aprovechar ahora un poquillo también, ¿Sí? hablando de eso, de los valores que como iglesia tenemos que sostener y ser firmes. Hoy en día estamos viviendo una sociedad que Hoy en día vivimos en una sociedad que intenta atropellar continuamente nuestros valores como cristianos. Viene con violencia y sin ningún tipo de respeto. O sea, vienen a comerse los valores cristianos. Y aquí yo os doy un consejo a los cristianos. Los valores que tenemos bíblicos, no seáis como andar a medias o respetando demasiado los valores de los demás. Cuidado, tenemos que respetar las personas, tenemos que respetar lo que cada uno piensa, lo que cada uno vive, lo que cada uno cree, pero a veces somos tan respetuosos que nos dejamos atropellar y perdemos la firmeza en nuestros valores para que ganen ellos. Y Dios no nos ha llamado a eso, porque Jesús amaba a todos, pero a Jesús nadie lo movía de sus valores y si tenía que cortar cabezas las cortaba. Y tenemos que saber ser radicales en nuestros valores y en nuestros principios y no movernos de lo que la Biblia dice y de lo que creemos, respetando a todo el mundo, sabiendo cuándo hablar, cuándo callar, pero ser radicales en lo que creemos. En eso tenemos que ser muy cuidadosos porque si no, poco a poco se irá dilucidando la santidad, se irá disolviendo los principios y los valores y nos comerán vivos de tal forma que la iglesia, cuidado no digas esto, cuidado que le sienta mal, cuidado. No, la Biblia se predica la verdad. Al que le guste bien y al que no, no. Hay que saber dónde, cuándo, cómo, de qué manera. Buscar estrategias, formas, maneras para no dañar a las personas y para que lleguen a entenderla. Pero no podemos maquillar la verdad en este tiempo para nada. Hay que saber predicarla, cuidarla, guardarla y defenderla. Dice Pablo que estamos puestos para la defensa del Evangelio. Amén. Bueno, me estaba acordando de esto, ¿no? Que nosotros tenemos que presentar defensa del Evangelio. Exactamente.
Vivimos en tiempos convulsos donde hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, pero la verdad no puede ser negociada. La verdad es verdad. Y la verdad tiene que ser predicada, con respeto, con amor. Pero es lo que creemos y es lo que predicamos. Amén. Hemos hablado de la relación hombre y mujer, pero a la vez también nos habla de que los niños, la relación de niños y padres. Y la relación de los niños con los padres, los hijos con los padres, debe ser basada en la obediencia. No hay más. Dice Efesios: obedeced a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa para que sean tus días largos sobre la tierra. ¿Sabéis por qué me lo sé? Me lo sé de memoria. Mira que soy malo, para aprenderme versículos de memoria. Me lo sé porque estuvo en la puerta de mi cuarto toda mi infancia. Y la verdad que hay tiempos donde la obediencia brilló por su ausencia, pero la pura realidad es que el señorío de Jesús en tus hijos está relacionado con la obediencia a tu persona. La obediencia va relacionada con la relación con Jesús, 100%. Pero entonces los que no son cristianos todos son desobedientes. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los niños cristianos, si conocen a Jesús, van a ser más obedientes, seguro. Seguro, porque van a someterse a la palabra de Dios. Van a someterse al ejemplo de Jesús. Y yo te lo puedo decir desde mi persona. Yo he ido a la iglesia toda mi vida, pero yo conocí a Dios con 15, 16 años. Y a partir de los 15, 16 años, mi vida fue diferente. De niño era niño, pero de los 12 a los 15 era un gremlin mojado. Era malo, muy malo. Pero a los 15 conocí a Jesús. Y desde los 15 en adelante habré tenido mis etapas, mis momentos, pero he intentado ser conforme a lo que Jesús espera de mí. Y eso soy yo, y yo te hablo de mí porque yo me conozco mi historia, pero la de vosotros y la de cada uno de vuestros hijos es igual. Cuando conoces a Jesús y estás cerca de Él, la obediencia comienza a aflorar. Y al igual que también habla de la relación de los padres a los hijos. Es verdad que los hijos tienen un don especial para sacar de 15 a los padres. O sea, y a cada padre le toca a su hijo. Está enviado de parte divina. Pero padres, tampoco saquéis de vuestras casillas, de sus casillas a vuestros hijos. Y lo dice la Biblia. Y lo digo así para que lo entendáis. Eres padre, pero no eres dueño de nadie. El niño es de Dios, es un regalo de Dios. Cuídalo, protégelo, enséñalo. Pero que no es un robot que obedece órdenes. Es un regalo que el Señor te ha puesto en tus manos. Enséñale lo mejor que puedas. Dale el mejor ejemplo posible. Y déjalo, si se tiene que equivocar, que se equivoque. ¿Sí? Y en el momento que no lo aguantes, en el momento que diga, desde el séptimo por la ventana te vas, en ese momento pide lo que pone en Colosenses 3:21. Señor, llévatelo, ¿no? Señor, enséñame a criarlo. Señor, enséñame a ser un buen padre. Porque Él es el que da ayuda divina. ¿Sí? En esto también añado algo, ¿vale? Y parece que vamos a hacer reunión de matrimonio hoy. Reunión de padres. También en la sociedad hoy, los niños se les permite todo. Y los cristianos no pueden permitir todo a los niños.
Los cristianos tienen que exigir a los niños ciertas cosas según sus edades. Por ejemplo, y ahora no es que lo digo por alguien que he visto ni nada, no digo nada, pero un niño mío con 12, 13 años que ya va al instituto, ya está para estar en la escuela bíblica aquí. Es que pobrecito es pequeño, pero si ya va al instituto, si sabe más que tú, si lee más que tú, ¿por qué no lo metemos en la escuela bíblica a leer? No, pobrecito, ya cuando sea más grande ya es tarde. Cuando sea más grande ya está. Mientras tú estás estudiando aquí, está con su amistad haciendo las mil y una y a lo mejor te vas a encontrar un problema que ya luego no va a poder resolver. El tema es que hay que exigir a los niños según su edad, como tenemos que exigir. Somos demasiado permisivos a veces. Y les permitimos demasiado que hagan ciertas cosas, que anden con ciertas amistades, que nos digan ciertas palabras, que nos muestren ciertas actitudes. Yo a mis hijos no les riño, les castigo porque me contesten mal, no. Si me ponen mala cara o me giran la cara así como... le digo, ¿Qué giras la cara así? A mí no me falta el respeto ni con girarme la cara así, porque tu expresión ya me dice lo que está diciendo tu corazón. No te lo permito. Y podrá ser más duro o menos duro, pero cuidadito con la permisividad. ¿Qué? ¿Te viene al culto? No, y no voy. Pues vale, pues no venga, ya voy yo. Pues yendo yo ya está santificada la casa. No. Ellos necesitan su encuentro con el Señor. Y necesitan prepararse en el Señor. Y si no se preparan en el Señor, tienes un montón de estrategias del diablo para engañar a tu hijo y a tu hija con estas edades para que se pierdan. Y luego ora por ellos. Pero cuando has tenido la oportunidad de exigirles y que los tenías en tu mano, no le has dado la exigencia necesaria y entonces ellos se han quedado en una vida permisiva, en la que todo es permitido y andamos como queremos. Yo sé que aquí es donde lo que decimos, cuidado, el respeto, esto de la sociedad. Estamos en la sociedad el respeto, bueno, tú métete en tu casa, tú cuidado, respétalo, no le digas, no le hagas, no le... mira, perdonadme, pero no lo creo. No le digo, hay que respetar de que no hay que obligar todos los días, de que no hay que todos los días y el Señor. No, pero no se les puede dejar que hagan lo que quieran. Son niños y no saben lo que hacen. Y hay un demonio que está atormentando y bombardeando sus vidas y no saben defenderse. Y tú eres su padre y su madre para defenderle y para enseñarle cómo vivir la verdad. Luego que decidan ellos, pero no podemos ser tan permisivos con los niños. En todos los aspectos. Es que mi niño no me hace caso. Pues estréllalo hasta que te haga caso. Es que mi niño hace lo que quiere y no me hace caso. Pues le quito el móvil, la consola, esto, lo otro. Es que hasta casi me pega. Le enseño la puerta y le digo, como tú te sales de aquí, no vives aquí. En la calle, en un puente vives. No, si no lo vas a tener que echar. Tranquilo, no se va a ir. Va a pasar por el aro. Pero es que somos muy blandos a veces. Y los niños ven que somos blandos y se aprovechan. ¿O a quién van cuando quieren pedir? ¿Al blando padre o blanda madre? O cuando quieren pedir salir o algo, ¿a quién van? Al blando de los dos. Los niños saben reconocer cuando somos exigentes y cuando no, y cuando tomamos las cosas en serio o no. Y hay que ser un poquito más exigentes, porque son horas que están fuera siendo llenos de un montón de cosas. Y fuera y en mi casa, con el TikTok, con el Facebook, con esto, con la otro. Pues llénale un poquito de Dios también, exígele llenarse de Dios. Y así luego cuando sean grandes decidan ellos, pero tenemos que ser un poquito más exigentes, porque estamos en una sociedad de que hay que respetarnos todos. No, es que yo soy un caballo, respétame. Pues mira, no te veo caballo. No. Aquí cada uno hay que respetar lo que somos. Pues no. Tú no eres lo que no eres. Y si es mi hijo, perdóname, ay, al niño, tú métete en tu casa. Yo a mi niño sé cómo tratarlo. Y hay que exigir en la casa, ¿vale? O sea que es un consejo que os doy, haced lo que queráis. Pero luego venid, pastor, ora por mi hijo. O sea, bueno, dale tú un poquillo. Amén. Y una vez hemos visto las relaciones interpersonales y hemos visto también el trabajo en el hogar, hemos visto la relación entre el matrimonio, de los hijos a los padres, de los padres hacia los hijos. Vamos a ver de una forma un poquito rápida la relación con la gente del trabajo. Y aquí hemos dicho antes que hay que entender
la cultura y las tradiciones para entender la Biblia. Y aquí nos va a hablar de esclavos y amos. ¿Por qué? Porque en el siglo I era normal, estaba permitido la esclavitud. Y entonces aquí le da 4 consejos rápidos y sencillos Pablo a los esclavos. Y le dice, tener una conducta piadosa, hacer un buen trabajo, tener una buena actitud y ser de testimonio. Ser de testimonio lo llevamos hablando todo el rato. Pero en tu trabajo, ahí, esto se lo dice a los esclavos, a los que trabajaban. Pero bueno, a día de hoy no hay esclavitud, pero tú y yo trabajamos. Vale, pues en tu trabajo, ten una conducta piadosa. Que el Señor esté presente. Haz un buen trabajo. No termines ya y te vas. No busques hacer la faena de aquella manera y terminar y salir. No, un buen trabajo. Tu trabajo habla de ti. Tu trabajo habla de quién tú eres. Tu trabajo habla de tus valores y principios. Ten una buena actitud. La actitud es determinante. Yo personalmente trabajo cara al público, yo soy comercial y algunas personas, no voy a decir que todas, pero algunas eres diferente. Me han abierto la puerta de par en par. Hombre, fui educado en principios y valores basados en la Biblia, porque yo soy cristiano evangélico, la verdad, también, claro, estudié teología en su día. ¡Ay, vas para cura! No iba para cura. Y tú tienes que tener buena actitud, hacer un buen trabajo, tener una conducta piadosa y ser de testimonio en todo momento. Al igual que también les da consejos a los amos, a aquellos, no sé si aquí hay algún empresario, pero aquellos que trabajan en posición de autoridad en su trabajo, si sois encargados o responsables, da dos instrucciones. Pero la primera es clave. Trata bien a todo el mundo. Da igual, sea siervo, sea esclavo, sea un trabajador sencillo, haya entrado el primer día a trabajar, trata bien a todo el mundo. Y la segunda, recuerda que hay un amo mucho más grande, que tú también tienes un amo y que tu amo está en el cielo. Y terminamos, damos un golpe y un vistazo rápido a la última parte de la lección, que son instrucciones, que vemos que Pablo no conocía la iglesia de Colosas, pero Epafras, que se había convertido con él, era discípulo suyo, le había dado un informe. Epafras no solamente era el pastor, sino era fundador de la iglesia de Colosas, y le había informado de todos los retos, de la estabilidad, de las falsas doctrinas, y es ahí donde vemos que Pablo escribe esta carta con un interés apostólico. Se ve la carga en su enseñanza, en la dirección, en la conducta y en las palabras que utiliza, y termina dando, si no me equivoco, 3 consejos, ¿no? 3 consejos, sí. Sí, 3 consejos. 3 consejos rápidos que son los siguientes. ¿Dónde lo tengo? Que no lo veo. Orar los unos por los otros. Enfatiza diferentes veces. Orar los unos por los otros. Es redundante Pablo en sus cartas donde tenemos que orar. Pero no solamente orar, sino en este caso orar los unos por los otros. Pero quedándonos en el tema de la oración, yo te voy a preguntar, ¿oras por tus hermanos? Reflexiona, ¿vale? 2, ¿cuánto oras? 3, cuando oras, ¿cómo lo haces? Señor, y te pido, y te pido, y te pido, y te pongo delante de ti esto, pero ¿qué es lo que a mí me interesa poner delante de ti? O alabamos, exaltamos y agradecemos.
Entonces, de forma rápida y sencilla, y mira que no habéis contestado ninguno, pero ya te puedo decir yo que necesitamos no solamente orar más, sino que necesitamos orar mejor. Seamos más como el Señor Jesús, seamos más como Pablo, seamos más como Epafras, que era ferviente en la oración. Oremos más y oremos mejor. Segundo consejo importante, habla sobre la proclamación del Evangelio. Es crítica, es no solamente necesaria, sino es urgente. Estamos en los últimos tiempos. Hay una urgencia vital para la salvación y la eternidad de un montón de personas que se están yendo de cabeza al infierno porque no hay nadie que abra su boca y les comente y les diga del Evangelio, de las buenas noticias. Dice Francisco de Asís, predica el Evangelio y si es necesario, utiliza palabras. ¿Qué te está diciendo esto? Con tu vida, en el día a día, cuando vas a comprar el pan y te dan 80 céntimos de más. No son tuyos, son de la panadería, devuélvelos. Ejemplo, sin utilizar palabras. Y si es necesario y será la ocasión, utiliza palabras. Predica el Evangelio. Tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y en todo momento, hay una urgencia, hay una necesidad. Tenemos el ejemplo de Pablo, que dice que el encarcelamiento, lo dice en Filipenses, que el encarcelamiento no fue una cadena, sino que fue la oportunidad para predicar y extender el Evangelio a lugares donde no había podido llegar de forma física. Escribiendo cartas, pudo llegar a lugares que de forma física no había ido. Y esto a mí me recuerda un poco al confinamiento. ¿Cuántos cuando nos cortaron el rollo no se podía salir de ninguna de las maneras que te ponían hasta una multa? ¿Cuántos nos dimos cuenta de, pues no era falta de tiempo, porque ahora tengo todo el tiempo del mundo y sigo sin leer y sigo sin orar? Era falta de ganas. Era falta de importancia. Pues yo dije, hombre, yo que me he quejado toda la vida de que no tengo tiempo, yo estoy aquí encerrado, si es que no tengo nada que hacer. Cuando hice esa reflexión me discipliné un poquito más, pero vamos a ser sinceros, tenemos que darle el valor, la importancia a la lectura, a la oración, a la predicación del Evangelio. Y es aquí donde Pablo dice, orar para que se abran nuevas puertas. Y hemos visto la mano de Dios cuando hemos orado. Hemos visto la mano de Dios en Tarrasa. Estoy hablando de aquí, mensaje de vida. Hemos orado por Tarrasa, hemos orado por Ripollet, hemos orado por Rubí. Y hemos orado por otras que aún no se han abierto, pero que creemos que se van a abrir. Sigamos orando para que el Señor sensibilice los corazones y que las palabras de las personas que sean, los hechos de las personas que sean, la propia naturaleza habla de Dios, pueda ser suficiente para que las personas lleguen a Cristo. Tercer consejo, dice que nuestra vida pública tiene que ser de testimonio. Tu día a día, en la calle, en el trabajo, en el colegio, testimonio. ¿Sabéis por qué? Porque los que no creen, dicen que no creen, pero esperan que tú que crees seas diferente. Entonces, si esperan que seas diferente, una está hablando de su ateísmo un poco raro, un ateísmo de aquella manera, pero es que esperan, ¿sabes por qué esperan eso de ti? Porque es que Dios en teoría ha hecho la obra en ti. Y tienes que dar un testimonio, y tienes que dar ejemplo. Y no solamente lo esperan los que no creen, sino que lo espera el mismo Dios. Demos testimonio en tiempo, fuera de tiempo, en todo lugar. Y por último, dice el cuarto consejo, los amigos personales
no solamente nos animan en malos momentos, sino que nos desafían a ser mejor. Y vemos aquí cómo finaliza la carta de Colosenses, Pablo, acordándose de 10 amigos suyos. Por ejemplo, podemos ver que dice de Tíquico, de Onésimo, Aristarco, Marcos, Justo, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo. Y de forma rápida vamos a simplemente una pequeña reflexión sobre cada uno de ellos. Tíquico era aquel que hacía las tareas difíciles. Y lo encontramos, entre otras cosas, llevando las cartas que Pablo escribía a un montón de kilómetros, pasando por caminos, vete a saber cómo eran, vete a saber quién había en esos caminos, vete a saber qué es lo que pasaba en esos viajes. Pero ahí estaba Tíquico, un hombre que servía al Señor. Onésimo era el siervo esclavo de Filemón. Filemón en la Biblia, el libro de Filemón, habla sobre Onésimo. Era alguien que siendo esclavo quería ser libre, robó dinero y se escapó. ¿Y qué aprendemos de este Onésimo? Aprendemos que las segundas oportunidades son reales cuando te acercas a Dios, que Él hace borrón y cuenta nueva. ¿Qué aprendemos de Aristarco? Aprendemos a ser entregados. Es aquel que estando en la cárcel, Pablo, durante 4 años, se encargó de servirle, de llevarle lo que necesitaba, de ser, por así decirlo, su personal manager, que se dice ahora, aquel que gestiona. Marcos, aprendemos de Marcos que siendo joven, Pablo lo cogió para el ministerio, se lo llevó con él, se le hizo grande y se fue. Dimitió, no quiso saber nada. Pero tiempo más tarde se volvió a subir al carro del ministerio y fue un hombre de bien, de bendición. ¿Qué podemos aprender de Marcos? Aprendamos a entender los tiempos. No quememos etapas, no queramos correr demasiado. Si es verdad que Dios ha llamado al ministerio a muchos de los que están aquí, pero quizá aún no es el tiempo. Si es posible que Dios ha llamado al liderazgo a algunos de los que están aquí, pero quizá aún no es el tiempo. Entendamos los tiempos de Dios y entonces, entendiendo los tiempos de Dios, veremos la gloria de Dios. Luego vemos a Justo, que solamente es mencionado en un versículo. Y la información que tenemos es la información que hay. Poca, ninguna. Pero resalta el compromiso. Epafras, aquel que abrió la iglesia, fundador y pastor de Colosas, que dice que era ferviente la oración. Aprendamos a orar los unos por los otros, por los demás, a orar más y mejor, como hemos dicho antes. Lucas, todos conocemos a Lucas, escritor del Evangelio de Lucas y también de Hechos, y vemos, aquellos que hemos estudiado los libros, hemos visto la dedicación, el pozo, el estudio que hay detrás de esos libros. Seamos dedicados, entreguémonos como Lucas. Y Demas es un testimonio vivo. Demas está en el ministerio, está siendo bendecido por Dios, está siendo respaldado por Dios, pero dice que en un momento abandonó a Pablo, abandonó la fe, desapareció. El que crea que esté fuerte, mire que no caiga. Siempre, en todo momento. El siguiente paso a dar es la huella de Jesús. Seguir la huella de Jesús. Seguir los pasos de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Aunque yo sepa predicar, aunque yo sepa dar un discurso, aunque yo sepa hacer... Si no es mi fuerza, si no es porque yo sé hacerlo, es el mensaje el que revoluciona, es el mensaje el que da vida, es la palabra la que transforma. Podemos hablar de economía si quieres, podemos hablar de fútbol, también sé hablar de eso, pero no te va a impactar. ¿Por qué? Porque te lo hago yo. Es el mensaje, es la palabra. Busquemos andar en santidad siempre.
Ninfas. Ninfas es recordada porque abrió su casa para poder comenzar la obra. Y damos gracias a Dios por todas aquellas personas que abren su casa para poder extender el evangelio. Y terminamos con Arquipo, que estaba lleno de entusiasmo, pero en un momento él flojea y Pablo lo tiene que remontar, darle un consejo y demás. Aquellos que andan ilusionados, motivados, mantén el fuego. Sigue echándole leña al fuego. Si el Señor ha encendido fuego en tu corazón, si el Señor ha puesto un llamado, si el Señor te ha llamado a algo en especial, no dejes que eso con el tiempo se apague. Eso es un fuego nuevo que arde y que ilusiona. No dejes que eso se apague. Manténlo vivo. No solamente lo mantengas vivo, sino que haz crecer la llama. Y eso se hace en lo secreto, en lo íntimo, llenándote de lo que viene de Él. Sigamos el ejemplo de Jesús. Dice, ¿cómo deben vivir los cristianos? ¿Cómo qué? Como Cristo. Amén. Pues ahí donde estás te invito a que te pongas en pie